And the Old Testament has stories of things that people did physically. El Antiguo Testamento, el libro de Génesis, tiene historias de cosas que gente hizo físicamente, That release the blessing of God. que manifestó y soltó la bendición de Dios. For you and I, we have to do these things spiritually. Para ti, para mí, nosotros tenemos que hacer estas cosas espiritualmente. If we want the same blessing. Si nosotros queremos la misma bendición. And one of the things that every believer has to do Y una de las cosas que cada creyente necesita hacer is you must dig wells. es que tienes que hacer pozos. And I want to preach about digging wells. Quiero hablar acerca de perforar y hacer pozos. We're going to read in Genesis 26, starting in verse 17. Vamos a leer Génesis capítulo 26, empezando en el versículo 7, dice, y Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Guerra y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombres de sus padres que los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas, y los pastores de guerra riñeron contra los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra, porque eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado contra él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beersheba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó un altar y invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, y Abimelech vino a él de guerra, y Asad amigo suyo, y Ficol capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué vienen a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, y no nos hagas mal como nosotros te hemos hecho tocando, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, y tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron, bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno a otro. E Isaac los despidió, y ellos despidiéndose en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca de un pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua, y él le llamó Seba. Por esto causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. Let's talk about digging wells. Vamos a hablar acerca de perforar y hacer pozos. Our story talks about inheriting promises. Nuestra historia habla acerca de heredar bendiciones. God had made promises to Abraham about inheriting the land. Dios le había hecho promesas a Abraham acerca de heredar la tierra. And now Isaac is claiming the promises of his father. Y ahora Isaac, su hijo, estaba clamando las promesas de su padre Abraham. That is what we can do. Eso es lo que nosotros podemos You hacer. can claim promises that God made to other people in the Bible. Tú puedes aclamar promesas que Dios ha hecho a otras personas en la Biblia. But God also spoke to Isaac personally Y Dios también le habló a Isaac and personalmente. made him Y promises. también a él le hizo promesas. But simply because God has given promises does not mean that they're going to become real to you. Y no nomás porque Dios ha hecho promesas quiere decir que esas se van a realizar para ti. We see Christians, they have the same Bible, they're from the same church, Vemos a cristianos que tienen la misma Biblia y son aún de la misma iglesia, but they're not experiencing the same blessing. pero no están experimentando la misma bendición. Because our scripture says you must
dig a well. Porque nuestra escritura nos muestra que debemos de perforar, hacer un pozo. The land in those days, it was desert, very dry. La tierra en aquel tiempo era desierta, muy seca. So God promised them all of the land. Y Dios les había prometido toda la tierra. But land without water is useless. Pero la tierra sin agua pues es inútil. Doesn't matter if you have 1,000,000 acres if there's no water. No le hace que tengas 1,000,000 de acres si no tienes agua, no tiene valor. There can be no growth, no fruit, no life. No puedes hacer nada, no hay vida, no hay fruto, no hay vida. But when you dug a well and got water, now the land is useful. Pero cuando hiciste un pozo y sacaste agua, entonces la tierra es valorosa. Now there could be crops and animals. Ahora puedes sembrar, puede haber animales. So a well became a title deed. Así que un pozo se convertía como en un título. Whoever had the water, now it became theirs for real. El que tenía el agua, ahora esa propiedad se convertía de él. So a well is a picture of dominion. Así que un pozo es la imagen de dominio. It means you have the right to rule. Eso quería decir que tú tenías el derecho de regir y gobernar. Digging a well means you touch a supernatural dimension. Poder perforar un pozo y tener un pozo era que tenías algo sobrenatural. That now the promises work. Ahora las promesas funcionan. Something really happens. Algo verdaderamente sucede. So how do you dig a well? Así que ¿cómo perforas un pozo? You dig a well through understanding. That's first. Perforas un pozo por medio del entendimiento. Eso es primero. Isaac had to know first what did God want to happen in the land. Isaac primero tenía que saber qué era lo que Dios quería para la tierra. Every person here, Cada persona aquí. the most important issue is what does God say about your situation? El tema más importante es qué es lo que Dios dice acerca de tu situación. I was preaching and a group of people were meeting with me. Estaba predicando y un grupo de personas se estaban reuniendo conmigo. A young man, he asked an honest question. Un hombre hizo una pregunta muy honesta. He says, I go on outreach. I witness to people all the time. Me dijo, yo voy a evangelizar, le testifico a la gente todo el tiempo. But it doesn't work. Pero no funciona. Either people don't get saved, O ya sea que la gente no se salve, or if they get saved, they never come. o si se salvan, nunca vienen. And he asked a question, why doesn't God help me? Y me preguntó por qué Dios no me ayuda. And I asked him, why should God? Y le pregunté por qué Dios debe. And he looked shocked. Y se miró sorprendido cuando I yo le said, hice la pregunta. tell me from God's word why God should help you. Ahora le dije, contéstame de la palabra de Dios, ¿por qué Dios te debe de ayudar? And he fumbled and said a few words from a scripture. Y él habló y dijo finalmente unas cuantas palabras de una escritura. And I said, that's why. Y le dije, eso es por qué. You are hoping God will help you, Es que tú estás esperanzado a ver si Dios te ayuda. but it's not based on what God said. Pero tu fe no está basada en lo que Dios dice. The Bible says faith comes by hearing, hearing by the word of God. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. So you must find out, what does God say? Así que tú tienes que investigar qué es lo que Dios está diciendo. Then you dig wells through faith. Y después perforas pozos por medio de conocimiento. You have to decide to believe what God said about your Tú situation. tienes que decidir qué es lo que Dios dice acerca de tu situación. You have to trust in God's love. Tú tienes que confiar en el amor de Dios, en la voluntad de Dios. God wanted to bless Isaac more than Isaac wanted to be blessed. Dios quería bendecir a Isaac más de lo que Isaac quería bendición.
situación. You have to understand God wants to help you. Tú tienes que entender que Dios te quiere ayudar. And you have to trust in God's power. Y luego tienes que confiar en el poder de Dios. If you listen to some people speak, Si tú escuchas a unas personas hablar, you would think that the devils are the biggest in their city. tú pensarías que los diablos son los más grandes que viven en su The ciudad. people they're working with, they are the worst. Que las personas con las cuales ellos están trabajando son los The peores. economy is the worst. Que la economía de su ciudad es la So the peor. problems are big and God is small. Que entonces ellos magnifican que los problemas son muy grandes y Dios es muy pequeño. But God said, heaven is my throne, the earth is my footstool. Pero Dios dijo que el cielo es su trono y la tierra es estado para sus pies. He has enough power. Él tiene suficiente poder. And then you're going to have to trust in God's word. Y después vas a tener que confiar en la palabra de Dios. Faith has to personalize God's word. La fe tiene que personalizar la voluntad y la palabra de Dios. I carry with me lists of scriptures. Yo llevo conmigo lista de escrituras. Some of these lists are what the Bible says about fruitfulness. Unas de estas escrituras es qué es lo que la Biblia dice acerca de la What frutabilidad. God says about money, what God says about healing. Lo que Dios dice de dinero, lo que Dios dice acerca de sanidad. Where these lists came from. ¿De dónde vino esta lista? I would be going through battles. Es que yo estaba viviendo batallas y I took luchas. over a church. No one was getting saved. There was no money. Yo tomé una iglesia, nadie se estaba salvando, no Everyone había dinero. was sick. Todos estaban enfermos. And I got angry. Y yo me enojé. So I began to dig in God's word. Así que empecé a perforar y escarbar en la palabra de What Dios. does God say about this? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de esta I will situación? never forget. I was in my office studying God's word. Nunca se me va a olvidar, estaba en mi oficina estudiando la And I palabra read de Dios. Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Y leí Hebreos capítulo 8, versículo 13, que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. I had read this verse many times. Y yo había leído esta escritura varias veces. But on that day, it went from my head to my heart. Pero en ese día se fue de mi cabeza a mi corazón. Now it was mine. Ahora era mía. I had a confidence God is going to help us. Yo tenía una confianza que Dios nos iba a ayudar. God can do miracles. ¿Ves? Dios puede hacer It milagros. wasn't something in a book, it was something that was real to me. Ya la palabra no era algo que estaba en un libro, sino se había convertido real I para had mí. dug a well in God's word. Yo había perforado un pozo en la palabra de Dios. Sometimes when I talk about these lists, I have people come and say, "Can I have those Hay lists?" veces hay personas cuando hablo de estas listas, vienen personas y me dicen, ¿me Say, puedes dar la it lista? wouldn't be the same. Le digo, es que no va a ser lo mismo. That's my well. Ese es mi pozo. You have to dig your own Tú well, tienes que perforar tu propio pozo. or it's not going to work for you. O no va a funcionar para ti. You also dig wells through conflict. Y también perforas pozos por medio del conflicto. Our scripture shows us anything good that God wants you to have. La escritura también nos muestra que todas las cosas buenas que Dios quiere que tengas, The enemy will fight it and try to stop it. el enemigo va a pelear y va a intentar de detener esa bendición. Our scripture, they dug a well and the herdsmen of Gerar quarreled with them, saying it's ours. Dice la Biblia que ellos clavaron un pozo y vinieron los de guerra y empezaron a altercar con ellos. He called the name of that well Esek, or conflict. Y le llamó al nombre de ese pozo Isaac o conflicto. They dug another well and they quarreled for that one. Perforaron otro pozo y también pelearon por ese And he pozo. called that well Sitna, or hatred. Y le puso por nombre Sitna, o que quiere decir odio. He is trying to inherit the promise, and the enemy is trying to stop it. Él está intentando de heredar la tierra y el enemigo está intentando de detenerlo. It's right here that many people quit. Y es aquí donde muchas personas se rinden. They say it's too hard here. Aquí es donde dicen es muy difícil. I esto. tried that and it didn't work. Yo ya intenté esto y no But our funciona. scripture says that they continued to dig. Pero nuestra escritura dice que
continuaron perforando. I'm not going to change my mind about God's word simply because there's resistance. Yo no voy a cambiar mi pensamiento de lo que dice la palabra de Dios nomás porque hay You resistencia. dig wells through conflict. Escarbas pozos por medio de conflicto. Let's talk secondly about redigging wells. Vamos a hablar segundamente acerca de reperforar. Our scripture shows us that wells can be stopped up. Nuestra escritura nos muestra que pueden cegar los pozos. The enemy tries to take away dominion that we have. El enemigo busca quitarnos el dominio que ya tenemos. Verse 18 says the Philistines had stopped up those wells after the death of Abraham. El versículo 18 nos habla cómo los filisteos habían cegado o tapado los pozos después de la muerte de Abraham. Sometimes this happens through a sudden flood of battle. Y esto hay veces pasa después de una inmensidad de batalla, inundación de batallas. The Bible says sometimes the enemy comes in like a flood, Dice la Biblia que hay veces el enemigo viene como si fuera una inundación. that he tries to overwhelm Él us. nos viene y nos busca sorprender. Have you noticed this? ¿Has notado esto? The devil is not polite. Escucha, el diablo no es una persona que es muy correcta. When you're dealing with one problem, he doesn't say, look, I was going to give you another problem, but I see you're still busy. Él no es amable, no dice, te iba a dar otro problema, pero veo que ya estás ocupado con el otro Call me problema. when you fix that one and I'll bring you another problem. Así que no te voy a dar ningún problema. Llámame cuando ya arreglaste el problema primero y te doy otro. No, sometimes like a flood. No, hay veces se deja venir como si fuera una inundación de It's your agua. health, it's your converts, it's your money, Hay veces es tu salud, tus conversos, hay It's veces your el ataque marriage. es a tus It's your finanzas, tu mind. matrimonio, tu mente. all at the same Hay time. veces todos a la misma vez. And sometimes we can have a season of victory. Y hay veces podemos tener nosotros una temporada de And victoria. all of a sudden, all these things happen. Y de un de repente todas estas cosas pasan. And sometimes we interpret this wrong. Y hay veces nosotros interpretamos esto mal. What's wrong with me? Y pero nos preguntamos, ¿qué pasa conmigo? Maybe I shouldn't be here. Tal vez yo no debería de estar aquí. Maybe I shouldn't be pastoring Tal vez yo no debería de estar pastoreando. because I have all of these problems. Porque yo tengo todas estas broncas, problemas. No, that just means the enemy is trying to stop up the well of dominion. No, lo que quiere decir es que el diablo está buscando cegar ese pozo de dominio. But sometimes the wells are stopped up through a slow decline. Pero muchas veces los pozos son tapados porque de alguna manera empiezan a declinar. We don't know how long it took the Philistines to stop up these wells. No sabemos cuánto tiempo le tomó a los filisteos cegar estos Maybe pozos. every time they walked by, they would throw in one rock. Tal vez cada vez que pasaban por ahí agarraban una piedra y la aventaban. They would put in one handful of dirt. O tal vez agarraban un puñado de arena o de tierra y se lo echaban adentro. So now it's the same well. Ahora es el mismo pozo. Maybe they're using the same bucket, Tal vez están usando el mismo balde. but when they're pulling it up, they're not getting the same amount of water. Y cuando están sacando el agua, no están sacando la misma cantidad de agua. This is what happens sometimes. Y esto es lo que nos pasa hay veces. Sometimes it's not all the problems at once, Muchas veces el problema no son todos los problemas a la misma but vez, just slowly, bit by bit, sino poco a poco los problemas vienen llegando. there is resistance. Hay resistencia. And there comes a point you realize something has changed. Y llegas al momento donde tú entiendes que algo ha cambiado. I no longer have the dominion that I used to have. Y dices, ya no tengo el dominio que un día tenía. So our scripture says wells must be redug or dug again. Y la escritura dice que nuestros pozos tienen que ser reperforados. Verse 18, Isaac dug again the wells of his father. El versículo 18 nos dice cómo Isaac tuvo que
que reperforar los pozos que su padre había hecho. You redig wells by identifying what you used to have. Reperferas estos pozos por darte cuenta qué era lo que tú tenías antes. Sometimes that can be what we had historically. Muchas veces puede ser lo que teníamos nosotros históricamente. When I was a young pastor, I began to be interested in healing. Cuando el pastor era un pastor joven, empezó a interesarse mucho en la I sanidad. had never prayed for anybody and they got healed. Yo nunca había orado por alguien y esa persona sanar. But I saw in history, in the book of Acts and in Jesus' ministry, Pero yo había visto en la Biblia, en el libro de los Hechos y en el ministerio de nuestro Señor I began to Jesucristo. read books about our Pentecostal heritage. Empecé a leer libros acerca de nuestra heredad pentecostal. And I decided if I'm a Pentecostal, that is what I want to happen in my ministry as well. Y yo dije y decidí, si yo soy pentecostés, yo quiero que esto pase en mi ministerio So I también. began to dig again the wells of healing. Y empecé a reperforar esas enseñanzas de sanidad. Sometimes you have to identify what has been lost in you personally. Hay veces tienes que identificar qué es lo que tú has perdido personalmente. Maybe there was a time when you used to be blessed. Tal vez había una ocasión cuando You tú estabas used to be bendecido, fruitful. cuando tú eras You fructífero, used to have dominion. cuando tú tenías dominio. Then you identify and say that's no longer true. Entonces tú identificas y dices, ya no estoy en esa misma condición. You need to decide, I'm going to return to that dominion. Tú tienes que decidir que vas a regresar a ese dominio. Isaac didn't say, well, the wells are all full up, let's just move on. Isaac no dijo, bueno, ya están cegados todos los pozos, vámonos de aquí. He said, I'm going to dig them again. Él dijo, los voy a perforar una vez más. You have to personalize the promises again. Tú tienes que personalizar las promesas para ti una vez Verse más. 18, he called the wells by the names that his father called them. Y en el versículo 18 nos dice que él le dio los nombres a los pozos que su padre les había dado. Said, this is going to be true for me. Él dijo, esto era verdad para él, va a ser verdad para mí. What God gave and promised my spiritual father, Lo que Dios dio y prometió a mis padres espirituales, that is going to be true in my life. eso va a ser verdadero para mí. Wells must be redug. Los pozos tienen que ser reperforados. In the nation of Afghanistan, En la nación de Afganistán, they get their water in many places ellos agarran su agua en diversos lugares. from these waterways that are underground. Muchas veces son de las venas abajo de la tierra. They are wells and they are channels that are underground. Son pozos, son canales que están abajo de la tierra. But the problem is over time they get filled with silt Pero muchas veces a través del tiempo se llenan and the allí walls of the well can collapse. y empiezan a tumbarse y caerse las paredes del pozo. The U.S. Army will go into a place where the water is stopped up. El ejército de Estados Unidos entra a un lugar donde la agua no está fluyendo And they will loan villagers equipment. y le prestarán equipo, herramienta a la gente del poblado Here is where the problem y is. les dicen, aquí está el problema, We're giving you the equipment. te estamos dando el equipo, You have to dig again. ustedes tienen que perforar otra vez. So wells have to be redug. Así que los pozos tienen que ser reperforados. Let's talk finally about making room. Vamos a hablar finalmente acerca de hacer una Because habitación our scripture gives us a promise. o hacer campo. Nuestra escritura If nos da we una decide promesa. to dig wells Si nosotros decidimos perforar pozos or to dig wells again, o perforar pozos una vez más, God supplies supernatural power. Dios nos da poder sobrenatural. Our scripture says God shows up. La Biblia nos dice que Dios se manifestó. When Isaac digs and renames, Y cuando Isaac perfora y da los nombres, then God showed up and gave him the promise in verse 24. el versículo 24, entonces Dios se manifiesta a él y le habla. This is what has to happen in our life. Esto es lo que tiene que suceder en nuestras vidas. We all have situations that we cannot change. Todos nosotros tenemos situaciones que nosotros personalmente no podemos cambiar. We need God to show up. Necesitamos que Dios se manifieste y se muestre.
Because look at what God can do. Porque mira lo que Dios puede hacer. Our scripture says God causes breakthroughs. Porque nuestra escritura dice que Dios causa milagros. They dug 3 wells and there was struggle and conflict. Perforaron 3 pozos, hubo conflicto y altercado. But verse 32, the servants come and they say, we have found water. Pero en el versículo 32 vienen los siervos con Isaac y le dicen, hemos encontrado This agua. is what happens sometimes is it's like we are pushing and pushing and pushing. Esto es lo que pasa, hay veces es como que estamos empujando y But empujando. God shows up. Pero Dios se manifiesta, We se hace have found presente. water. Hemos encontrado agua. Where it was a struggle, now it works. A donde era una lucha, ahora está funcionando. God wants to give people breakthroughs this Dios week. quiere darle a personas en este día puertas abiertas. We see that God overcomes enemies. Hemos visto que Dios vence enemigos. Abimelech and Phicol are his enemies. Abimelech, Phicol son enemigos de él. But God changed some things so that they were no longer resisting. Pero Dios cambió cosas al punto que ellos ya no lo están resistiendo. Then he gives supernatural favor with Y luego people. les da poder sobrenatural con la gente. All of us here, we interact with people. Todos nosotros que estamos aquí interactamos con personas. Some of those people, they have a real effect on your life. Y unas de estas personas tienen un efecto fuerte en tu vida. That might be someone in a position of power. Esto puede ser alguien en una posición de poder. That might be in the issue of money. Esto puede ser en el área de finanzas, dinero, All kinds of ways. todo tipo de cosas. But our scripture says God moves upon people to help us. Pero la Biblia nos muestra que Dios se mueve sobre personas para que nos ayuden. These men show up in verse 28. They said, we saw clearly that the Lord was with you. Y en el versículo 28 estos hombres vienen a ver a Isaac y le dicen, claramente vimos que Jehová está contigo. Isaac says, why are you here? You hate me. Y Isaac les dice, ¿por qué están aquí si me odian? They said, no, we see God is with you. Y dice, no, nosotros sabemos que Dios We está don't wanna contigo. fight. No queremos pelear, We want to help. queremos ayudar. That is a miracle. Ese es un gran milagro. Often I have people come and they say, I need favor on this job. I need favor in this situation. Muchas veces vienen personas conmigo y me dicen, yo necesito favor en este trabajo, necesito favor acá. And I quote Proverbs 21:1. Y yo les digo, Proverbios capítulo 21, versículo 1. The king's heart is in the hand of the Lord. Dice, como repartimos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano de Jehová. He turns it or directs it wherever he wants it to go. Él cambia y lo dirige en la dirección que él quiere que se vaya. Pastor John McCarthy, El pastor Juan McCarthy, he called me. He said they sold the building that he was in San Jose, California. él me llamó y me dijo, vendieron el local donde estoy allí en San José, He California. had to get out in the month of April, this month. Tenía que salirse de su iglesia, del local, ahora en el mes de abril. He said he went and looked at 180 buildings. Dice que fue a mirar 180 locales. He has to have a Él building. tiene que tener un local. Building after building, and they did not work. Local tras local y no funcionaba. Either the buildings were too expensive, En unas ocasiones el local estaba muy or caro. the people said, we will not rent to a church. O las personas, los dueños decían no rentaremos Or a the una city iglesia. said, you cannot have a church O la there. ciudad decía no puedes tener una iglesia aquí. 180 buildings. 180 locales. But I told him, John, the heart of a king is in the Lord's hands. Le dije, Juan, el corazón del rey está en las manos We de need to Dios. pray that God is going to move on someone who will want to help you. Tenemos que orar que Dios se mueva en el corazón de alguien que te quiera ayudar. He went to look at a building and he said the owner, when he met him, was very rude, was very cold, like he did not want to help. Dice que fue a ver un local y cuando habló con el dueño era muy cruel, como muy frío. And he went away discouraged. Dice que él se apartó de este dueño muy desanimado. The next morning, the owner called him up Dice que el siguiente día en la mañana el dueño de ese local le llamó. and he said, I want to meet with you again. Le dijo, quiero hablar contigo una vez más. And Pastor McCarthy said it was like a switch had flipped. Y dice el pastor McCarthy, es como si un
switch se viera levantado. Something had changed in this man overnight. Algo había cambiado en este hombre de la noche a la mañana. Now the man is friendly. Ahora el hombre es muy amistoso. He said, I want to help you get this Y building. le dijo, yo quiero ayudarte a tener este local. John told him, he said, we cannot afford to pay that price. Juan le dijo, no podemos nosotros, no nos alcanza para pagar esa cantidad. The man said, I have a lot of money. El hombre dijo estas palabras, yo tengo mucho dinero. I don't need your money. No necesito tu But dinero. he said, I want to help you. Dijo, te quiero ayudar. And right now, he lowered the rent. Y ahorita a este momento bajó He la made renta. it possible for him to move in. Lo hizo posible que él entrara al local. This week, they're working on the building. They're En- about to move En in. esta semana están trabajando el local para cambiarse allí. Because God gave him supernatural favor. Porque Dios le dio favor sobrenatural. Amen. Some of you, you need supernatural favor. Unos de ustedes necesitan favor sobrenatural de parte de Dios. Then our scripture says there's supernatural supply. Y también nuestra escritura nos dice que hay un suplir de Dios sobrenatural. Water in those days was very practical. La agua en aquellos días era algo muy práctico. Water enabled you to make money. El agua te daba la capacidad de hacer dinero. God is able to bring money into your hands. Escucha, Dios tiene la capacidad de traer dinero a tus manos. And then he lets us be a testimony. Y después nos deja ser un testimonio. His enemies, they testified, they said, we see that the Lord is with you. Sus enemigos hasta dan testimonio de él. Dicen, sabemos que Dios está contigo. Every person here, Cada persona que está en este lugar. God wants to be glorified through your life. Dios quiere ser glorificado a través de tu vida. He wants other people to have a good opinion of God because of what they see in you. Él quiere que otras personas tengan una buena opinión de él, de Dios, por lo que ven en ti. Let me ask you something. Te quiero preguntar algo. When people talk to you, Cuando personas te hablan, when they see your attitude, cuando miran tu actitud, are they encouraged? ¿están animados? I've had people tell me, Pastor Greg, when I talk to you or hear you preach, I believe God. Ha habido personas que vienen y me dicen, Pastor Greg, cuando te oigo predicar, yo creo en Dios. There are some people, they have a different ministry. Hay personas que tienen un ministerio diferente. They're standing on the edge about to make a bad decision. Están parados en la orilla a punto de hacer una mala decisión. And some people say, I hear you, it's terrible. They give them a push. Y hay personas que dicen, te escuché, y le dan el empujón de una vez para que se den la torre. They want to quit after they get done talking to them. Después que hablan con alguien, las personas que los oyen mejor quieren renunciar. God wants us to be a Y testimony. escucha, Dios quiere que seamos un testimonio. And finally, He wants us to be a Y blessing. finalmente quiere que seamos una bendición. His servants felt the impact of the wells that they dug. Los siervos sintieron el impacto de los pozos que se habían perforado. His family now had a legacy of blessing that was handed down. Su familia ahora tenían un legado que se les había sido entregado. I close with this story. Quiero cerrar con esta historia. During the war in Iraq in 1991, Durante la guerra en Irak en 1991, there was an American general. His name is Charles Krulak. había un general, su nombre era Charles Crudup. He was given a command by the general to attack in a certain place. Se le había dado la dirección y la orden por el general que atacara en cierto lugar. This meant that he had to move 60,000 men 100 miles. Este hombre tenía que mover 60,000 hombres 100 millas. They had to set up camp in an area where there was no water. Tenía que edificar un campamento en un lugar donde no había agua. For 14 days, his engineers dug to try to find water. Por 14 días sus ingenieros perforaron buscando agua. They asked the Saudi government, is there any water here? Le preguntaron al gobierno a este saudita que si había agua allí. They said no.
ellos dijeron no. They asked the Kuwaiti government, is there any water here? Le preguntaron al gobierno de Kuwait, ¿saben They ustedes said si hay no. agua aquí? Ellos dijeron no. They asked the local Bedouin nomads. Le preguntaron a los beduinos locales que si They había said agua there allí. is no water Y here. ellos dijeron no hay agua aquí. But Charles Krulak is a Christian. Pero Charles Krulak es And cristiano. he said every day he starts his day in prayer. Y él confesó que cada día empieza su mañana en And every oración. day he cried out to his heavenly Father, God, you have to help us find water. Y cada día clamaba a su Padre Celestial y decía, Padre Celestial, nos tienes que ayudar a buscar, a encontrar agua. And he said one morning, one of his men came and said, General, I want to show you something. Y un día uno de sus hombres vino por la mañana y le dijo, General, He quiero drove him mostrarte down algo. a dirt road. Y lo llevó por una carretera de tierra. He said, I had driven that road 100 times. Y él dijo, yo había viajado esta carretera 100 veces. 60,000 men had been down it. 60,000 hombres habían caminado por esa The carretera. man pointed, he said, look, Y el hombre apuntó y dijo, mira, there was a tower with two canvas sleeves hanging down. había una torre allí levantada, estaba colgando un This pedazo is de what tela. they used to use to put water into steam train engines. Era lo que se utilizaba para echar agua a motores de vapor. They went up there, and at the bottom of the tower, there was a huge water pump. Y fueron para arriba de esta torre vieja y cuando llegaron allí había una bomba vieja allá arriba. There was a generator right next to that. Y había un generador enseguida de eso. The generator needed diesel fuel. They had no diesel fuel. El generador necesitaba a este diésel y no tenían diésel. But they checked the fuel tank. It was completely full of diesel fuel. Pero curiosamente tocaron el tanque y el tanque estaba lleno de combustible, diésel. They needed batteries. He said there were 4 batteries wrapped in plastic, brand new, never been used. Y ellos necesitaban baterías. Sorprendentemente encontraron baterías totalmente envueltas, nuevas. Then he said on the generator there was a panel that it needed a key and there was no key. Y allí en el generador estaba un panal que necesitaba el generador llave y no había llave. But he reached over and he pressed the on switch. Pero movió el switch que decía encender. And the pump came to life. Y curiosamente la bomba empezó a dar vueltas. And water began coming out. Y agua empezó a salir. He had his men test it. How much water is coming out? Y empezó a pedirle a sus hombres que probaran cuánta agua estaba saliendo. And after they tested it, they said this well is putting out 100,000 gallons a day. Y después que la probaron dijeron, esta bomba está sacando 100,000 galones de agua al día. A reporter from the London Times wrote a story about this. Un reportero de Londres escribió un reportaje de esto. And the story was called The Miracle Well. Y el reportaje decía el pozo milagroso. That is what God wants to do. Eso es lo que Dios quiere hacer. There are people, you came to conference, you are desperate. Hay personas que vinieron a conferencia, estás desesperado. You need God to intervene in your fruitfulness, Necesitas que Dios intervenga en tu fruto, in your church or your family, en tu iglesia, en tu familia, your finances or your en marriage. tus finanzas, en tu matrimonio. I challenge you, dig a well. Yo te reto, perfora un pozo. Believe God. Cree en Dios. Redig some wells. Reperfora esos pozos And we serve a cegados. God who wants to release miracle Le supply. servimos a un Dios que quiere darnos milagros. How many of you say amen? ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Thank God. Let's bow our Vamos a heads. inclinar nuestros rostros. Praise God. While our heads